John Smith, Gigantes y los Reinos Olvidados de América. Hay personajes históricos que parecen haber vivido una vida y luego está John Smith. Porque si tomamos literalmente todo lo que escribió, este hombre fue mercenario en Europa, combatió contra los otomanos, fue esclavo, escapó de África, cruzó continentes, sobrevivió a emboscadas, fue capturado por distintos pueblos, fue rescatado por mujeres influyentes en varias ocasiones y terminó convirtiéndose en uno de los fundadores de la historia colonial inglesa en América. Suena menos a una biografía y más a una novela de aventuras. Y ahí comienza el misterio. La historia oficial nos dice que Virginia comenzó con Jamestown en 1607. Justo ahí donde ocurrió esta gran exposición de Jamestown. Sin embargo, cuando observamos mapas anteriores, la situación se vuelve extraña. El mapa de Urbanomonte de 1587 ya muestra regiones detalladas en la costa oriental de Norteamérica. Aparecen nombres como Norumbega, Arcadia, Sicora, provincia de Guadalupe, no exactamente Virginia, pero sí aparecen territorios que aparentemente ya eran conocidos décadas antes de la fundación oficial inglesa. ¿Los exploradores estaban descubriendo algo o simplemente estaban llegando a lugares que ya eran conocidos por otro? Norumbega merece un capítulo aparte. Durante más de un siglo aparece mencionada en mapas, relatos y crónica. Algunos viajeros describen ciudades importantes, otros hablan de comercio organizado, otros mencionan gobernantes, riquezas y estructuras monumentales. Y lo más curioso es que estas historias aparecen repetidamente antes de que existiera una presencia inglesa significativa en la región. ¿Eran exageraciones? Posiblemente. ¿Mitos? Tal vez. Pero también es extraño que tantos relatos diferentes repitan elementos similares. Luego aparece un personaje llamado David Ingram, del cual no tengo alguna imagen. De hecho no existe, creo. Así que vamos a colocar cualquier imagen aquí como representándolo. Bueno, digamos que John Smith es David Ingram. Quizá uno de los personajes más polémicos del siglo XVI, afirmó haber recorrido enormes distancias por Norteamérica observando reinos. Uno de los personajes más polémicos del siglo XVI, este hombre David Ingram, afirmó haber recorrido enormes distancias por Norteamérica, observando reinos, ciudades, gobernantes adornados con oro, plata, cristal y piedras preciosas. Cabe resaltar que su viaje empezó desde México, por ahí como por Veracruz, y de ahí subió a lo que sería Texas, y de ahí se fue hacia Virginia. Ese fue su recorrido. Habló de ciudades, reinos, ciudad, separa ambas cosas, ciudad, reino, gobernantes adornados con oro, plata, cristal y piedras preciosas. La academia considera muchas de sus afirmaciones como exageradas, pero hay algo interesante. Incluso cuando un relato contiene errores, no significa automáticamente que todo sea falso. Rara vez la historia funciona en blanco y negro. Luego tenemos a estos personajes, los llamados Susquehannocks, algo así. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. John Smith describió a estos personajes como hombres enormes, no simplemente altos, enormes.
tan impresionantes físicamente que parecían gigantes para los ingleses. Y mira que los ingleses descienden de vikingo. La mayoría de los historiadores interpreta estas descripciones como una comparación cultural. Un europeo promedio del siglo XVII podía medir mucho menos que ciertos pueblos indígenas. No puede ser. Siempre que me sale esta descripción me parece muy ridícula, ¿no? Los ponen como pueblos un poco más bajos de estatura, cuando ellos mismos afirman que los vikingos eran de gran estatura y colonizaron Europa, por lo que debería haber descendencia no tan baja de estatura. Pero bueno, sigamos. Un europeo promedio del siglo XVII podía medir mucho menos que ciertos pueblos indígenas bien alimentados de Norteamérica. O sea, no digo de que los pueblos acá en América fueran aún más altos, pero ya de por sí un europeo descendiente de vikingo tiene que haber sido alto. Quizás hacen esa pequeña jugada para no afirmar que los habitantes que estaban en América se pueden considerar ya como gigante, probablemente 2,5 metros hasta 3 metros o quizás más en algunas zonas, puede ser. Pero la descripción sigue llamando la atención porque Smith no habla únicamente de la altura, habla de sus proporciones extraordinarias, su presencia física, sus voces profundas, aspecto intimidante, como si estuviera descubriendo una élite guerrera en América. No sé si ustedes recuerden el video donde hablo de los pictos allá en Escocia, aquellos que no pudieron ser conquistados por los romanos. ¿Se imaginan que tengan alguna relación con estos personajes? De hecho, tienen características muy similares. Aquellos pictos que se pintaban de un azul celeste. Aquí les dejo el link del video sobre los pictos. De hecho, no dudo que estos Susquehannocks sean la inspiración para las películas de Avatar. Incluso hasta la colita la poseen, mira. Ya que se describe a esos personajes, de hecho el mapa de Urbanomonte precisamente en esta zona de Virginia, Norumbega, a veces incluso llegando a Canadá, se describe a unos personajes de gran estatura, barbudos. El cabello les llega más abajo de la cintura. Supuestamente hablan de una forma muy extraña. El mapa los describe como tipo humanoides, no completamente humanos, medio raros. Y también señala que son mucho más grandes que lo de una persona normal. No totalmente dice gigantes, pero sí los describe como muy altos, robustos. Casi es la misma descripción que se hace aquí John Smith sobre estos personajes a los que llamó Susquehannocks. Así los represento. Curiosamente no es el único caso. Durante siglos aparecen referencias dispersas a esqueletos gigantes. Por cierto, Estados Unidos está lleno de esta temática. Recordarán ustedes aquel video que tengo sobre las ruinas de Perú. Diversas de ellas. Hubo un explorador, no sé si era John Square. ¿Qué me dice por aquí? George Square, 1877. Lo que pasa es que encontré sus libros antes de que publicara ese libro sobre Perú y antes de que se fuera a trabajar allá. Este hombre estuvo investigando lo que son los montículos en los Estados Unidos. De hecho, estuvo abriendo algunos de ellos y desde aquella vez me pareció un buen tema como para hacer un video. Ahí se los debo. Miren, ahí les paso el link de aquel tema sobre Perú y las ruinas. Documentó algunas ruinas que hoy en día ya no están o se ven más completas incluso.
sí, Estados Unidos está plagado de lo que es esta temática de montículos. Mira, precisamente el día de hoy publiqué el documental más largo sobre gigantes, montículos, gigantes enterrados debajo de estos grandes montículos en Rusia, justo al sur de Rusia, en lo que sería Ucrania, aquella Cumania. Bueno, está repleta. Incluso Anatoly Fomenko habla sobre ellos. Dice que se perdió bastante información histórica con la destrucción de ellos. Pensaban que eran montañas, pero en realidad eran tumbas, algo así. Dentro de estas enormes colinas se escondían muchísimas cosas. En Estados Unidos, quienes se encargaron supuestamente de silenciar toda esta temática de montículos de gigantes fue el Smithsonian. De hecho, algo leí en el libro sobre este trabajo de George Squirt. Creo que sí se llegó a topar con los Smithsonianos. De ahí fue que decidió irse a Perú. Y de hecho fue tachado como de loco, algo así. En Estados Unidos le hicieron una reputación así, parecida, similar. Siendo que anteriormente a eso era bastante reconocido. Bueno, no es el único caso. Durante siglos aparecen referencias dispersas a esqueletos gigantes, montículos antiguos, pueblos de gran estatura. Vean, es que a veces se me vienen cosas a la mente y tengo que decirla. Bernardino de Sahagún, cierta vez me encontré uno de sus libros escrita. Se ve que es antiguo porque incluso tenía muchas referencias, como que comparaba los pueblos de América con dioses griegos. Por lo que sí estimo que era muy antiguo ese libro. Ya no lo he vuelto a encontrar en internet. Me gustaría para sacarle una captura. Sobre todo en la parte donde hablaba de los toltecas chichimecas. Supuestamente en su descripción tolteca significaba maestro constructor. En pocas palabras da a entender que trajeron mucha civilización a su llegada, que eran del doble de estatura de una persona normal, que podían correr durante todo el día sin cansarse. Imagínate qué estatura tendrían como para correr grandes distancias. De hecho, hay una descripción ahí en el mapa de Urbanomonte, cerca de Norumbega, donde dice que los hombres de esa región pueden correr al nivel de un animal salvaje. Imagínate, ¿quién puede correr a esa velocidad? Yo me imaginaría a alguien de mayor estatura. Bueno, lo mismo se hablaba sobre los toltecas chichimecas en el libro de Bernardino de Sahagún. Pero búsquense la versión más antigua si quieren ver esa referencia de la que les hablo. De hecho, si alguien logra encontrar esa referencia, a ver si me pueden pasar algunas capturas del texto, que ya no lo he vuelto a encontrar aquí por internet. Yo lo encontré directamente de la UNAM, pero ya no lo encontré. De eso hace ya como 6 años. George Washington supuestamente mencionó hallazgos de esqueletos inusualmente altos. Abraham Lincoln habló de gigantes cuyos huesos descansaban en los montículos americanos. ¿Prueba esto la existencia de una raza perdida de gigantes? No, pero demuestra que el tema estuvo presente en el imaginario histórico de Estados Unidos durante mucho tiempo, mucho antes de internet. Ahora entramos con lo de Pocahontas. A ver, vamos a hacer esta imagen. Otra pieza extraña del rompecabezas es Pocahontas, porque cuando observamos algunas ilustraciones antiguas, parece mucho más grande que los europeos que la rodean, claro. Estos artistas de la época no trabajaban como fotógrafos. La escala muchas veces era simbólica. Los personajes importantes eran dibujados más grandes. Los reyes parecían gigantes. Los héroes ocupaban un espacio, más espacio. Era una forma visual de representar poder.
Pero aún así resulta curioso que estas diferencias aparezcan repetidamente. Bueno, a ver, quiero que vean a lo que se refiere la descripción. Este es el libro. A ver, aquí está el primer dato. Fíjense en la pequeña barca que está descendiendo de aquella navegación. Los personajes que los están recibiendo son mucho más grandes que ellos. Allá al fondo. Ahora, bueno, estas ya son representaciones más recientes de... Fíjate, por cierto, cuando hacen representaciones de este pueblo de Virginia, los Powhatan, curiosamente guardan un parecido muy grande con los aztecas, los mexicas. Vean ahí imágenes solares. ¿Se acuerdan de aquellas referencias que mencioné alguna vez? Que de hecho David Ingram fue quien mencionó eso, el personaje del que hablé hace un momento. Decía que la gente de Norumbega guardaba relación con los mexicanos. Creo que se refería a los mexicas, no a los toltecas. Y curiosamente, cuando investigamos sobre el pueblo de los Powhatan, Pocahontas, las ilustraciones hacen o dan a entender que eran como adoradores del sol, cosas así, muy similares. Es que no están aquí las representaciones, creo que están acá. Esta es otra pequeña parte de las ilustraciones que vienen ahí en el libro. Se supone que ahí van a ejecutar a John Smith. Pocahontas está interviniendo para que no lo hagan, pero vean el tamaño de Pocahontas. Es esa persona gigantesca que está ahí, está deteniendo a los verdugos. Ahí John Smith peleando con uno de ellos, forcejeando. Algo que rara vez se menciona, los europeos no describían a Powhatan como un simple jefe tribal. Frecuentemente utilizaban términos como rey, como reinos, como dominios, como naciones, como confederaciones. Palabra que, bueno, estas palabras sugieren una organización política más compleja de la que suele mostrarse en los relatos escolares modernos. No estamos hablando necesariamente de castillos medievales, pero tampoco de pequeños grupos aislados sobreviviendo en el bosque. La pregunta más interesante no es si existieron gigantes, ni si Norumbega era una ciudad de cristal. Eso lo mencionó por ahí David Ingram. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué existe una diferencia tan grande entre los relatos tempranos y la imagen simplificada que terminó dominando la historia popular? Porque cuando uno lee directamente a los exploradores, se encuentra reinos, se encuentra diplomacia, encuentra comercio, encuentra alianzas militares, se encuentra ciudades, se encuentra pueblos organizados y encuentra líderes que los europeos trataban con respeto considerable. Tal vez la historia no fue ocultada, tal vez fue simplificada y a veces con una simplificación repetida durante siglos, que puede terminar pareciéndose mucho a un borrado. Cosas a destacar. John Smith sobrevive a tantas cosas que parece personaje desbloqueado de videojuego. Si la mitad de lo que contó es cierto, tuvo la vida más intensa del siglo XVII. Norumbega lleva siglos apareciendo y desapareciendo como si fuera el Atlantis de Norteamérica. La verdadera pregunta es quién exageraba más, David Ingram o los cronistas medievales. Curioso cómo los mapas antiguos parecen saber cosas que oficialmente aún no se habían descubierto. Cuando lees las fuentes originales, América parece mucho más compleja de lo que nos enseñaron. Quizá los gigantes eran simplemente hombres enormes, o quizás los europeos eran más bajos de lo que imaginamos. No, eso no la compro, esa. Más por la descendencia vikinga.
La historia empieza a ponerse interesante cuando lees los documentos en lugar de los resúmenes. Cada vez que aparece una ciudad mítica en un mapa antiguo, un historiador y un conspiranólogo comienza una discusión eterna, dicen por ahí los comentarios. Qué mal se ve esa imagen. Por cierto, Norumbega está precisamente en lo que hoy en día sería Washington DC. Virginia, no veo a Virginia aquí en este mapa. Ahuacal es lo que veo. Ahí está la ubicación donde estaría Virginia. Virginia está en la parte sur en este mapa. Checan aquí en el mapa de Urbano, no sé qué tanto se... Aquí esta zona junto al norte del lago de Arcadia es donde se encuentra esta descripción que menciona sobre personas de gran tamaño. Casi como gigantes, dice la descripción. Terra incógnita. Tierra del Labrador. Aquí se habla de que la gente prácticamente son cazadores, ganaderos. Se visten de pieles de animales. Creo que este texto debajo de Guadalupe, provincia de Guadalupe, que creo que se refiere a Virginia. Curioso, ¿no? Guadalupe, Virginia. Creo que aquí es donde se habla sobre que las personas pueden correr a la par de los animales salvajes. ¿Qué persona puede correr a la par? Yo me imagino a una persona de gran estatura. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.